Bien, pues estamos contentos esta tarde, casi tarde, para recibir la palabra del Señor. Amén. Y en este día vamos a ver una hermosa palabra como todo lo que tenemos en la palabra de Dios. Y le he titulado "Le irá bien en todo lo que haga". Y vamos a ir al Salmo capítulo 1 y vamos a leer el versículo 3. Y vamos a ver cómo Dios nos compara o con qué Dios nos compara y qué es lo que el Señor quiere que hagamos para que todo lo que hagamos, en todo lo que hagamos nos vaya bien. Y junto conmigo le decimos al Señor: gracias, Padre, en esta tarde queremos que tú nos hables. Queremos tener un corazón sensible, un corazón dócil a tu voz, a lo que tú quieres hacer, lo que tú quieres transformar, lo que tú quieres sanar en medio de nuestro corazón. Gracias, precioso Rey, recibe toda gloria y todo honor, hoy y siempre, Jesús. Amén. Y dice el versículo 3 en la Reina Valera, dice: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Esa es la Reina Valera, la que acabamos de leer, pero te lo voy a leer en dos versiones más. Y dice en la Nueva Traducción Viviente: son como árboles plantados a orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. La palabra de Dios para todos dice así: será tan fuerte como un árbol plantado junto a corrientes de agua fresca, que da su fruto en el momento adecuado, y al que nunca se le caen las hojas, le irá bien en todo lo que haga. Qué hermosa palabra, qué hermoso salmo que describe la vida de un hijo de Dios. Y aquí nos está comparando como un árbol y da diferentes características de cómo debe de ser ese árbol, de dónde debe ser plantado ese árbol y el proceso que lleva en su vida. Y dice que este árbol, todo lo que hace, le va a prosperar. Entonces, evidentemente podemos ver que la palabra no se refiere al árbol, sino se refiere a los que creemos en su nombre, a los que somos sus hijos. Y queremos ver y queremos analizar lo que el Señor está hablando en este salmo para que tú y yo, todo lo que hagamos, nos salga bien. ¿Quién desea eso? ¿Quién desea que en todo lo que hagamos seamos prosperados? Yo creo que es un deseo de toda persona que lo que hagamos en nuestra vida prospere, sea de bendición tanto para uno mismo como para la gente que amamos, la gente que nos rodea. Entonces vamos a analizar un poquito este versículo y vamos a ver 4 puntos importantes que describen este salmo. Y dice el número 1, nos está asemejando a un árbol. Entonces el punto número 1 dice: está plantado junto a corrientes de agua. Esto es algo importante que como hijos de Dios tenemos que saber. Que cuando nosotros nos acercamos a Jesús, Él nos planta junto a corrientes de agua. Es decir, ¿qué es lo que sucede con un árbol que está plantado junto a una corriente de agua? Bueno, que está constantemente alimentando, se está alimentando. Están viniendo los nutrientes de esa agua. La tierra que está ahí cerca, por lo tanto, es fértil. Es una tierra con mucho nutriente. Hay muchos minerales que están de constante momento alimentando ese árbol. Entonces vemos que este árbol debe ser plantado junto a corrientes de agua para que siempre se esté alimentando. Esto es clave en nuestra vida. Como ser humanos, si tú y yo no nos alimentamos, pues estamos, como decía mi mamá, utilizaba una palabra, dice: no, pues está muy flaquito, está muy enquencle. Está media rara esa palabra, ¿verdad?
Pero bueno, no sé si aquí se usa, pero en Kencle es como una persona así toda flaca, que yo no la puedo caracterizar, ¿verdad? Por obvias razones. Pero una persona flaca, débil, ojerosa, cansada y sin ilusiones, ¿verdad? Es una persona flaca, que no se alimenta. Y nosotros aquí estamos pura gente bendecida, ¿amén? Unos más que otros, pero estamos bendecidos, ¿eh? Unos ya hasta queremos quitarnos un poquito de bendición y como que no podemos, ¿sí? Pero entonces es importante que en la vida de toda persona haya un buen alimento, y sobre todo en lo espiritual. Necesitamos constantemente estarnos alimentando de la palabra, ¿sí? Que podamos hacer músculos espirituales, para que cuando lleguen los momentos difíciles, no con cualquier trancacillo nos tumben, sino poder tener esa fuerza para levantarnos en el nombre de Jesús, para pelear la buena batalla de la fe. Amén. Entonces, esto es algo importante. Ser árboles que se alimentan, porque están junto a corrientes de agua. Hay una alimentación adecuada para ellos. Es decir, se sacian de agua continuamente. ¿Qué es la palabra? La palabra se describe como el agua que nos alimenta, como el agua que nos limpia, como el agua que nos purifica. Eso es el agua, la palabra de Dios. Entonces, ¿con qué me debo de alimentar? ¿Con qué me debo de lavar? ¿Con qué me debo de limpiar constantemente? Con la palabra. Dice en el Salmo 119, 105, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es decir, que cuando yo me estoy alimentando, cuando yo estoy tomando de la palabra de Dios, ella está siendo una lumbrera para que yo no me confunda hacia dónde estoy caminando, para que no haya confusión, para que no haya tiniebla. La palabra me está llevando al éxito. La palabra me lleva a la prosperidad. La palabra me lleva a tener victoria. Pero si yo no conozco la palabra, entonces tropezaré. Entonces habrá confusión en mi vida. Entonces la gente, cuando me habla palabras, a lo mejor me confunden y a lo mejor me desaniman, me entristecen. Pero cuando yo conozco la palabra de Dios, entonces la palabra me limpia, la palabra me renueva, la palabra me da luz, la palabra me lleva a victoria. Entonces, qué importante es que tú y yo seamos esos árboles que continuamente están bebiendo de la palabra de Dios. Porque la misma palabra nos limpia. La misma palabra nos dice que en las áreas que estamos equivocando. Y entonces la palabra nos ubica. La palabra nos centra. La palabra nos lleva a donde Dios quiere que nosotros estemos. Dice que la palabra de Dios es un ancla segura y firme en mi vida. Entonces, qué importante es que tú y yo aprendamos a ser un árbol plantado junto a corrientes de agua. Amén. Y entonces dijimos, nos sacia, nos limpia. Algo importante cuando dice que es plantado. Un árbol se planta ahí en la tierrita. No se pone en una maceta. Y qué importante es que tú y yo seamos esos árboles plantados. Porque una maceta estorba en un lugar y la quitan y la ponen en otro lado. Pero un árbol echa raíces y difícilmente lo mueven de su lugar. Entonces, qué importante que como árboles plantados en la casa de Dios, ahí permanezcamos. Por eso es importante que seamos árboles y no seamos macetas, que al rato somos movidos a un lugar o al otro. No vaya a ser que nos pongan en un lugar alto, en una ventana alta, y de repente alguien pase por ahí, la mueve y ¡paz! Se quiebra la macetita, ¿verdad? Dios no quiere eso. Dios quiere que tú y yo aprendamos a ser gente que sabe ser plantada en la casa de Dios. Y ahora vamos a ver el segundo punto de este versículo. Lo volvemos a leer. Dice: será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Ya vimos ese punto número 1. Pero luego dice:
que da su fruto en su tiempo. Qué importante es que tú y yo demos un fruto, porque dice que Él ha hecho todo hermoso en su tiempo, y Él nos capacita y nos lleva para que en el momento preciso, en el momento adecuado, en el momento que tenemos que dar fruto, podamos dar fruto, porque no depende de nosotros, depende de Él. Pero cuando yo estoy plantado y me estoy nutriendo y estoy bebiendo de la savia de mi Señor Jesús, de su palabra, entonces Él me capacita para que yo sea una persona que puede dar fruto, un fruto a su tiempo, no cualquier fruto. Porque yo recuerdo que en casa de mi mamá había el vecino tenía un árbol muy grande, un naranjo. Era tan grande ese árbol que había ramas que atravesaban la pared del patio de la casa de mi mamá. Pero la naranja quedaba, uno diría, ay, qué padre, naranjas, qué rico. Pero las naranjas estaban muy feas, muy ácidas. No era como un fruto que vas y lo saboreas y cuando ves ahí una manzana, una guayaba así que está jugosa, está en su punto, la saboreas, delicioso, ¿verdad? Que comes aquel fruto. Así el Señor quiere que tú y yo seamos esos árboles, que la gente que se acerca a nuestra vida puedan tomar de ese fruto, puedan comer de nosotros, y que cuando nos prueben dulzura, no prueben algo ácido, agrio, amargo, que hasta la cara la hacen toda así, toda, como cuando me toman fotografías aquí, siempre saco una cara de así de, sí, de veras, siempre me toman mi lado amable, ¿eh? Entonces avísenme cuando saquen la foto para darme una ayudadita, ¿verdad? Entonces, cuando nos comen, tiene que ser algo que se disfrute. Dios quiere que en ti y en mí la gente pueda comer de esa bendición, que ese fruto sea dulce. ¿Quién desea ser dulce? Dulce, pero que no tengamos diabetes, ¿verdad? Que de nosotros haya gracia, que de nosotros fluya esa dulzura del Espíritu Santo, que cuando nos vean, dice la palabra, puedan ver a Dios, puedan ver a Jesús, porque dice la palabra que somos cartas abiertas, nos leen y leen a veces que como que nos sacan la vuelta, ¿sí? Y como que no quieren acercarse a nosotros. Yo creo que algo importante es que la gente quiera acercarse a nosotros. Y una vez decía mi esposo de un ejemplo, que cuando nosotros bebemos de esa gracia de Jesús, cuando nosotros estamos bebiendo de la palabra de Dios, algo que nos puede llevar a saber si estamos teniendo la gracia es ir con un bebito, así como Matías Emanuel, ¿verdad? El discípulo más pequeño de esta iglesia, que vas y le pide los brazos, y cuando hace esto y llora, no, es que no tenemos nada de gracia, ¿verdad? Pero cuando de perdido, así como que titubea, bueno, pues ya de perdido tenemos tantita, ¿verdad? Pero cuando nos da y nos extiende los brazos, un niño, cuando siente hostilidad, se aleja. Pero cuando siente confianza, puede ir seguro ahí. Qué importante es que de nuestra vida siempre esté fluyendo la gracia de Dios. Por eso el Señor nos quiere como ¿qué? Como árboles plantados junto a corrientes de agua. Entonces, dijimos, da su fruto a su tiempo. Este fue el punto número 2. Muy bien, Leti, palomita. Punto número 3. Y si seguimos leyendo, dice, y su hoja no cae.
Vamos a ver, es el punto número 3, dice su hoja no cae. Una hoja que no cae, nos lo enseñaron en secundaria, dice que es un árbol perenne, siempre tiene hojas, sus hojas no caen. Así es como el Señor nos quiere a ti y a mí. ¿Por qué? Porque un árbol cuando es frondoso, cuando un árbol está lleno de hojas, da una sombra increíble, da una frescura. La gente puede llegar a estar ahí debajo de esa sombra y puede hacer hasta un picnic, ¿sí? Un lonche ahí, y puede estar disfrutando de aquello. Qué importante es que en nuestra vida la gente se pueda acercar a nuestra vida para recibir protección, para recibir frescura, para recibir aquello que se deleita la gente. Qué importante es que seamos árboles con esas hojas que no caen, que su hoja es perenne, que entonces los rayos del sol no lastiman a la gente. Los rayos del sol que muchas veces son como, lo habla la palabra, como aquella adversidad, como aquellas circunstancias difíciles que vienen a afectar nuestra vida, que nos quieren venir a afligir, que nos quieren venir a lastimar. Qué importante ser ese árbol que tiene abundante de sombra, de esas hojitas, donde los hijos se pueden refugiar en nuestra vida, donde la esposa se puede refugiar en su esposo. Hay momentos difíciles que pasamos todos, nadie de nosotros está exento de vivir momentos de dificultad, ni momentos difíciles, y podernos acercar a alguien que es así y poder sentir esa frescura y poder sentir no pasa nada, estamos bajo la sombra del Omnipotente, y poder que la gente se acerque a nuestra vida a saber que la ayuda viene del Señor, que la ayuda está con nosotros, pero ahí me refugio en mi esposo, mis hijos se pueden refugiar en mí, en momentos difíciles mi esposo poderse refugiar sobre mi vida. Hay veces tomamos decisiones equivocadas, a veces tomamos cosas que pensamos que son correctas y sin embargo estamos viviendo y decimos, no debía haber tomado esta decisión, y se comienzan a complicar las situaciones. Imagínense que mi esposo venga de esta manera y me diga, fíjate que tomé esta mala decisión y me siento así, queriéndose refugiar sobre mi vida. Y yo le diga, sí, yo también me siento tan mal, ¿verdad? Y ya no poder ser una ayuda o alguien que es plantado junto a corrientes de agua y que tiene esa hoja que puede traer frescura a la vida de la gente. Por eso este salmo, que es el salmo número 1, inicia el rey David hablando de algo que al Señor le es de suma importancia en nuestra vida. Entonces, dijimos que cuando tenemos una buena sombra, los rayos del sol, de ese calor intenso que trae hostilidad sobre la vida, son quitados. No penetran, no lastiman, porque nos hemos alimentado de la palabra de Dios. Hemos dejado que el nutriente venga y nos haga grandes, nos haga fuertes, nos haga frondosos para ser de bendición a los que nos rodean. Amén. Número 4, el cuarto punto, que es algo que a todos nos gusta, ¿verdad? Donde dice, y todo lo que hace prosperará. Y cuando entramos a conocer de la palabra de Dios y cuando comenzamos a conocer que el interés de Dios es de que todo lo que hagamos va a ser prosperado, decimos sí, amén, es para mí, yo lo creo y queremos que esa promesa se cumpla en nuestra vida. Pero es lo último que habla este versículo.
Primero hay un proceso para que tú y yo, todo lo que hagamos sea prosperado. Y el número 1 es de que yo debo ser una persona que echa raíces profundas para beber de la palabra de Dios. Que echa raíces profundas donde Dios le ha plantado. Porque ahí está nutriendo su vida. Porque ahí se está capacitando. Porque ahí es la dependencia de mi vida, no por lo que soy, no por lo que hago, sino por quien yo creo que es el que sostiene mi vida, que es Jesucristo. Y Él es el que me capacita. Y Él es el que produce en mi vida que todo lo que haga sea prosperado. Pero yo debo de aprender como hijo de Dios a que debo de constantemente debo de alimentarme de la palabra de Dios todos los días. Así como dice el Padre nuestro, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Cada día yo necesito de la palabra de Dios, de alimentarme, de que yo no sea una mujer enquencle. Físicamente sí me convendría, pero espiritualmente no. Entonces es lo que el Señor quiere, porque llegarán momentos difíciles donde la adversidad va a querer venir sobre mi vida. Pero cuando he sido una persona que he echado raíces ahí junto a las corrientes de ese río, de su presencia, de su palabra, siempre seré alguien que puede llevar no nada más una victoria personal, sino extenderá la bendición para los que le rodean. Qué importante es esto. Los que somos papás podemos entender que Dios nos ha dado hijos, que ellos viven problemas, viven situaciones y que muchas veces llegan a nuestra vida queriéndose cobijar bajo nuestra sombra y luego no tenemos la capacidad para poderles bendecir. Como papás, qué importante es que tú y yo nos dejemos fortalecer como esos árboles, porque beben de la palabra de Dios. Entonces dice, y todo lo que hace prosperará. Esta es una promesa que Dios quiere que tú y yo la creamos, que todo lo que hagamos va a ser próspero. Pero para esto es importante, primeramente dijimos que estemos plantados junto a corrientes de agua, que nos dejemos lavar, que nos dejemos limpiar, que nos dejemos sanar a través de la palabra de Dios, para así poder mantenernos en esa capacidad que describe aquí el Salmo 1, que todo lo que hagamos prospere. Hay otro versículo en Jeremías 17:8 que habla algo semejante a este Salmo 1:3 y dice así, Jeremías 17:8 dice, será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Esto es lo que el Señor quiere para tu vida y para mi vida. El Señor quiere que nosotros podamos extender nuestras raíces siempre hacia donde está la corriente del agua, hacia donde está la presencia de Dios, ahí en su palabra, ahí. Y dice, no teme que llegue el calor. Estará siempre la frescura del Espíritu Santo sobre su vida. Hay momentos difíciles, sí, hay momentos difíciles. Hay momentos complicados que vivimos como hijos de Dios, sí, hay momentos complicados. Pero cuando nosotros estamos bebiendo de las corrientes de la presencia de Dios,
cuando nosotros bebemos de la corriente de su palabra, siempre hay una frescura que viene a todo nuestro ser. Y entonces se puede cumplir lo que dice Romanos 8:28, que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Aún las situaciones difíciles, aún la adversidad que puedo estar enfrentando, cuando yo le pido al Señor que Él me mantenga firme, que Él me mantenga bebiendo de su presencia y bebiendo de su palabra, Dios es poderoso para convertir aquello en una bendición. Yo no sé cómo, yo no sé de qué manera, pero lo que sí sé es que tengo un Dios poderoso, capaz de convertir aquello en una bendición para mi vida. Porque dice Juan 10:10 que el ladrón no viene sino para matar, para hurtar y para destruir. Pero ¿qué dijo Jesús? Yo he venido para que tengas vida y vida en abundancia, no mediocremente, no como que ahí la estamos pasando. No, el Señor ha prometido una vida de abundancia para ti y para mí. Y yo necesito creerle al Señor, pero yo necesito ser ese árbol que de continuo se está alimentando de la palabra de Dios, que de continuo está bebiendo de la presencia de nuestro Señor, porque ahí correrá como ríos de agua viva, dice la palabra, sobre todo nuestro ser. Y entonces, ¿vendrá la dificultad? Muy probablemente vendrá la dificultad. ¿Vendrán momentos difíciles? Muy probablemente vendrán momentos difíciles. Pero a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien, porque tenemos un Dios bueno. Amén. Tenemos un Dios poderoso que nos ama y nos quiere como árboles plantados, no como macetas que se pueden mover hacia donde quiera, sino alguien que ha echado raíces. Y Dios quiere que tú y yo seamos así. Sin embargo, la prosperidad de la que nos habla la palabra no debería ser un fin en sí misma, sino el resultado de una calidad de vida, de una entrega, de una dedicación, de una acción que esté siempre correspondida con la palabra de Dios. Tercera de Juan 2 nos dice: amado, yo deseo que seas prosperado en algunas cosas. ¿Así dice? No, dice en todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma. El que tú y yo estemos plantados junto a corrientes de agua, bebiendo de la palabra de Dios, es hacer prosperar nuestra alma. Es hacer que nuestra alma esté creciendo, esté prosperando. El alma, ahí donde están las emociones, donde está la voluntad, donde está la mente, los pensamientos, los anhelos, ahí. El alma, que es la que se conflictúa con lo que sucede a nuestro alrededor. El alma, la que se desanima, la que se enoja, la que se frustra. Esa es la que debe de estar bebiendo de la palabra de Dios. Es la que debe de estar prosperando. Dice, así como prospera tu alma. Por eso de continuo, diariamente, la palabra, la presencia me hace fuerte, me levanta, para que aunque yo me sienta débil, dice la palabra, diga el débil, fuerte soy. Para que dice, como dice la palabra, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, porque ahí donde eres débil, ahora serás fuerte en mi nombre. No por mi capacidad, no, por mi capacidad yo creo que abortaría luego, me desanimaría. Pero mientras me estoy nutriendo, mientras me estoy bebiendo de la presencia de Dios, eso me hace fuerte, eso me hace firme, eso me hace
que yo pueda prosperar a pesar de mis malas decisiones, a pesar de mis frustraciones, a pesar de todo. El Señor lo hace por mí. Tengo un Dios bueno. Entonces, aquí cuando dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Aquí claramente podemos ver que implica que la prosperidad que viene de Dios no es un fenómeno momentáneo, no es un fenómeno pasajero, sino que es más bien un estado continuo y progresivo. Algo que está yendo hacia el éxito. Es un bienestar lo que nos entrega el Señor. Y esto se aplica, la prosperidad se aplica en todas las áreas de nuestra vida. En lo espiritual, en lo físico, en lo emocional y en lo material. Sin embargo, no podemos poner un énfasis en uno de ellos, sino debemos de vivir en un equilibrio en todo. Porque cuando Dios habla de prosperidad, no se refiere a lo económico solamente. Esa es una área. Pero Él desea que primordialmente mi vida esté fortalecida, esté creciendo, esté siendo bendecida en lo espiritual, dijimos, en lo físico, en lo emocional y claro que también en lo material. Porque venimos de una descendencia de Abraham. Somos hijos de la fe de Abraham. Y Dios le dijo, te voy a bendecir y te voy a multiplicar. Y esas dos vienen hacia nuestra vida por fe, ¿sí? Bendición porque Abraham era el hombre más rico y más próspero a nivel mundial. Dios nos habla de una bendición en lo económico. Y multiplicación porque Abraham no tenía hijos, no tenía descendencia. Él decía, ¿a quién le voy a heredar todo esto? A mi esclavo. Y Dios le dijo, no, yo te daré descendencia. Y algo aquí, mi esposo me explicaba, me enseñaba en la semana que trajo mucha bendición sobre mi vida. Porque Dios le dice a Abraham, le dice, voltearse al cielo y ve las estrellas. Si las puedes contar, así será tu descendencia. Ve la arena del mar. Así también será tu descendencia si la puedes contar. Y lo que él me explicaba es de que la arena habla del pueblo judío, de lo natural, de lo que está en la tierra. Pero cuando habla de las estrellas, está hablando de ti y de mí, de el Israel espiritual, de los que hemos sido injertados en el nombre de Jesús. Amén. Entonces ahí venimos, la bendición está sobre nuestra vida, ahí está, porque Él lo prometió a Abraham y a toda su descendencia. Y tú y yo somos una estrella que está por ahí y que ya hemos sido contados por justicia en el nombre de Jesús. Amén. Entonces Dios desea prosperidad para nuestra vida. Claro, Dios desea, pero quiere que aprendamos a crecer en nuestra alma, en lo espiritual, en lo emocional. Y un cuidado que vamos a tener aquí, en este caminar, en este proceso de ser árboles plantados, de vivir en esa prosperidad, algo que puede detener nuestro caminar con el Señor. Algo que puede frustrar, algo que puede ser un impedimento para que la bendición de Dios venga sobre nuestra vida. Es permitir ser ofendidos. Fíjate, cada vez que alguien te ofende, necesitamos saber que detrás de una ofensa estará siempre una bendición de parte de Dios para nuestra vida. Y ahorita lo vamos a ver por qué. Porque
Yo debo de aprender como hijo de Dios. Ya me están presionando con el tiempo. Cuando hay alguien, es decir, nadie de nosotros somos personas que no van a ser lastimadas por ofensas, por injusticias. Todos vamos a vivir o lo vivimos. Pero cuando nosotros somos lastimados con una ofensa, yo debo de aprender a enviar esa ofensa a nuestro Señor Jesús. Yo debo de aprender a remitirla, como dice ahí en Juan, creo que es 20:22, donde dice que yo debo de remitirla a la cruz. Debo de enviarla. Decir, no, esta ofensa no es para mí. No, Señor, yo lo envío. Y si por algo recibiste el dolor, recibiste esa lastimadura de esa ofensa, dice Cantares 1:13 que mi amado para mí es como un manojito de mirra que llevo entre mis pechos. Aquí. Algo que protege el corazón. ¿De qué está hecho? De mirra. Dice ahí en Cantares 1:13. Porque en la antigüedad la mirra se usaba entre varias cosas como un analgésico, el que quitaba el dolor, el que adormecía, o sea, mejor que el naproxeno. Entonces dice, mi amado es para mí como un manojito de mirra que llevo entre mis pechos. Y decirle, Señor, sabes que sí me lastimó, perdóname por aceptar la ofensa. Yo la remito a la cruz, pero quita el dolor. Adormece, Señor. Adormece mi corazón para que no sea afectado por nada ni por nadie. Y no dejar que nuestro corazón se lastime. En la palabra podemos ver muchos ejemplos de ellos. Pero hay uno que siempre me ha impactado en mi corazón, siempre me ha llevado a fe. La vida de José, un jovencito que a los 17 años sus hermanos ya no lo querían, aprovecharon la ocasión, lo metieron a una cisterna, gracias a Dios no tenía agua. Total, lo sacan, pero lo venden a unos mercaderes que iban para Egipto. Fue vendido. José, desde joven, desde antes de los 17 años, Dios le había entregado sueños que quería cumplir en su vida. Mucho influyó el que él los comentara para que sus hermanos lo aborrecieran. Él tenía 17 años, pasó muchas cosas muy difíciles. Imagínate siendo vendido como esclavo. Pero donde llegaba, la gente que estaba alrededor de José veía y palpaba la prosperidad de Dios. Donde iba, Dios hacía prosperar todo lo que él hacía. Y llegó ahí con Potifar y le bendijo toda su hacienda y le bendijo todas sus propiedades. Por algo injusto, él fue llevado a la cárcel. Y por José, esa cárcel fue prosperada. De tal manera que el carcelero lo puso como un ayudante para que administrara la cárcel, porque él veía que lo que José hacía era prosperado. De tal manera que pasaron 13 años. No fue de la noche a la mañana,
pasaron 13 años para que la palabra de Dios se cumpliera en la vida de José. Y fue llevado ante Faraón para contar y descifrar ese sueño. Cuando el Faraón lo oye y ve la revelación que él está dándole, que marcará su nación, dijo: yo no encuentro a otro hombre con tanta gracia y con tanta capacidad como tú. Y lo puso como su segundo. No había alguien más alto en autoridad, solamente el Faraón. Pero lo importante es que llegaron los hermanos cuando ya había momento de escasez sobre toda la nación. Y ahí en Génesis capítulo 50, el versículo del 18 al 21, nada más eso, como un resumen de todo. Dice la palabra, les voy a leer la Nueva Versión Internacional. Dice: luego sus hermanos se presentaron ante José, se inclinaron delante de él y le dijeron: aquí nos tienes, somos tus esclavos. Porque se dieron cuenta que aquel hombre tan importante era José, al que ellos habían ofendido, lo habían lastimado, lo habían corrido de su casa. No tengan miedo, les contestó José. ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? ¿Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal? Fíjate lo que dice aquí. Pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo: salvar la vida de mucha gente. Así que no tengan miedo. Yo cuidaré de ustedes y de sus hijos. Y así, con el corazón en la mano, José los confortó. Qué impresionante la vida de José. Después de haber sido maltratado, de haber pasado tanta dificultad por esos hermanos envidiosos, él tiene la capacidad para perdonarles. Y no tan solamente para perdonarles, sino para abrazarlos, para bendecirlos y decir: no se preocupen, yo me encargo de sus vidas para que no les falte nada. ¿Por qué? Porque si José tenía las mismas necesidades y debilidades que tú y que yo, porque a pesar de que le lastimaron, le ofendieron, le humillaron, le ultrajaron, él no se dejaba afectar. De alguna manera él lo remitía a Dios, y de alguna manera él sabía que Dios, el que le había dado sueños, el que tenía un proyecto para su vida, iba a ser fiel para cumplirlo en él. Y de aquel sueño él podía beber sanidad, podía beber fortaleza, de tal manera que José era un hombre fuerte y sano, que tenía la capacidad de perdonar, de olvidar y aún de bendecir. José era un árbol plantado junto a corrientes de agua, que siempre dio un fruto a su tiempo, que su hoja permitió dar frescura, protección, sanidad a los que le rodeaban, no importando estar en una cárcel, no importando estar en medio de dificultad. Su confianza estaba puesta en su Dios, que es el mismo tuyo y mío. Vamos
a leer. Para terminar, Ezequiel 47:12. Creo que no se los había puesto, no lo había pasado. Hasta el final el Señor me entregó este versículo, pero se los voy a leer en la Reina Valera. Dice: y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Wow, me describe todo lo del Salmo 1. Dice que es un árbol que está plantado junto a una ribera, de un lado y de otro. Dice que las aguas que salen para nutrir esos árboles salen del santuario, salen de la presencia de Dios. Ahí donde fluye el agua de la frescura, de sanidad. Y entonces esos árboles frutales dan un fruto siempre a su tiempo. Pero lo que me encanta es de que aún las hojas de esos árboles son medicinales. Dios nos ha hecho, y Dios nos quiere llevar en esa fe a ser gente que a donde va pueda llevar la medicina de Dios, tanto físico como en el alma. Bendecir a otros, ser como José, ser un hombre que no se deja afectar por las ofensas, por las lastimaduras. Él no se dejó afectar, y si no se dejó afectar, no tenía un corazón con amargura que limita en mi vida la gracia de Dios. Dejo de alcanzar la gracia de Dios por dejarme amargar. Dios no quiere eso en mi vida. Dios quiere que seamos árboles frondosos, sanos, para bendecir a muchos, pero sobre todo a nuestra familia. Ahí, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros amigos, y en la familia de la fe, para bendecirnos unos a otros. ¿Lo creemos? Yo te invito a que te pongas de pie. Y mientras estamos levantándonos ahí en nuestro lugar, te voy a leer la última cita, Isaías 61, que también lo podemos encontrar en Lucas 4:18, porque es la palabra que Jesús leyó, que se estaba cumpliendo en su vida. Pero te lo voy a leer de Isaías. Dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Cierra tus ojos. Y hoy lo vamos a leer como una oración propia, porque Jesús está en nuestra vida, está en nuestro corazón, y Él nos capacita por esa unción que Él derrama sobre todo nuestro ser. Y dice: y el Espíritu de Jehová del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Yo te invito a que juntos levantemos nuestras manos.
que juntos se haga una realidad esta palabra. Dios nos llama plantío suyo, para su gloria, dice la palabra. Dice que hemos sido enviados a consolar a todos los enlutados, para ordenar que a todos los afligidos de la casa de Dios se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de un espíritu angustiado. Dios hoy nos quiere hacer libres de todo esto, que como árboles de Él seamos libres, seamos sanos. Dios quiere que tengamos un corazón sano de cualquier ofensa, de cualquier lastimadura, de cualquier injusticia que estemos pasando o hayamos pasado, pero que aún en el futuro vendrán más. Y Dios quiere que en ese momento aprendamos a remitirla ahí a la cruz, a enviarla a la cruz y dejar que el Espíritu Santo nos sane, nos limpie, nos lave y nos levante, porque queremos ser árboles para su gloria. Y mientras cantamos este canto, deja que la presencia de Dios hoy sane tu corazón, hoy sane tus recuerdos, tu mente, quite toda frustración, toda decepción, toda desesperación. Que hoy salgamos de este lugar completamente libres y sanos, para ser gente fuerte y sana, que sabe confiar en que Dios cumplirá su propósito en cada uno de nosotros. Lo que Él ha prometido, Él lo va a cumplir. Y que a pesar de la adversidad, el Señor es poderoso para transformar todo eso en una bendición a favor de los que le pedimos, a favor de sus hijos.